Hola de nuevo, bienvenidos a este cuarto bloque del MOOC. Hasta la fecha hemos visto tendencias de futuro, riesgos globales y las instituciones de gobernanza que deben o deberían darle respuesta. También hemos visto lo difícil que es reformar las instituciones de gobernanza. Ahora es tiempo de ver y entender cuáles son los procesos y las dinámicas de liderazgo que conducen al cambio. Para ello contaremos con la colaboración y el testigo de Javier Solana, que nos contará dos casos de estudio que hemos trabajado en SADG y de los que fue protagonista de primera mano. Por un lado tenemos la expansión de la OTAN después de la caída de la Unión Soviética, que veremos en las próximas dos sesiones. Más adelante nos centraremos en el proceso de construcción de la PESC, la Política Europea de Seguridad Común de la Unión Europea, que lideró Solana. Y empezaremos explicando qué es la OTAN, o mejor dicho, qué era y qué suponía a principios de la década de los 90 en el contexto de la Guerra Fría. En 1949, en plena posguerra, Occidente veía con preocupación la política imperialista de la Unión Soviética. Tras la guerra, florecieron gobiernos comunistas en la Europa central y oriental, impulsados por la presión soviética. El caso más paradigmático fue el de Checoslovaquia. En 1947 el gobierno checoslovaco se había acogido al Plan Marshall, el plan de reconstrucción americano, pero renunció a ello por la injerencia de la URSS, la Unión Soviética. En esa época el país centroeuropeo estaba partido en dos, entre quienes querían acercarse a una democracia liberal y capitalista de tipo occidental y los partidarios del modelo comunista soviético. La presión en ambos bandos era fuerte y en 1948, cuando se intuía una caída del Partido Comunista en las elecciones por venir, tuvo lugar el golpe de Estado que instituyó el régimen comunista en febrero de 1948. El golpe tuvo mucha repercusión y despertó las alarmas de la Europa occidental, que veía como Naciones Unidas era incapaz de mantener la estabilidad por sí sola, por el veto soviético en el Consejo de Seguridad. A eso había que añadir el bloqueo de Berlín Oriental o las amenazas a la soberanía de países como Grecia o Noruega. En definitiva, era urgente frenar la progresión soviética y en marzo se firmó la primera versión de la Alianza Atlántica, que reunía bajo su seno a Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, el Reino Unido e Irlanda del Norte. Y a todas estas, ¿dónde estaba Estados Unidos? Lo cierto es que Europa los necesitaba tanto como Estados Unidos necesitaba una alianza que agregara a los países democráticos, y en 1949 se firmó un nuevo tratado para fundar la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, con la participación de Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal. Poco después de finalizar la Guerra Civil griega, Grecia y Turquía se unieron a la OTAN en 1952. Alemania Occidental se unió en 1955, cuando los aliados le permitieron finalmente crear un pequeño ejército. La OTAN nació, por tanto, como una alianza militar entre estados constituida como sistema de defensa colectiva. El pacto era sencillo. Los estados firmantes acordaban defender a cualquiera de sus miembros si eran atacados por una facción externa. Y en ese contexto histórico, el papel político de la OTAN tomó forma muy deprisa como paraguas bajo el que agrupar a los países prooccidentales. La respuesta soviética no se hizo esperar y en 1955 se firmó el Pacto de Varsovia, una alianza militar análoga a la OTAN, liderada por la URSS, que reunió en su seno a los países del bloque comunista. Ese fue el tablero sobre el que se jugó la Guerra Fría. Ahora hagamos un salto histórico de 4 décadas y situémonos a finales de los años 80. Por entonces, la Unión Soviética, presidida por Gorbachov, empezó su proceso de desmembramiento. Era el fin de la Guerra Fría y el inicio de una nueva era en la que Estados Unidos estaba llamado a dominar el orden geopolítico mundial. Tenía por delante un escenario sin aparente oposición. El bloque del Este, la alternativa ideológica, moría con la URSS y los universalistas de los 90 esperaban una hegemonía cultural, económica y política absoluta de Estados Unidos en los años por venir. Muchas repúblicas comunistas que habían vivido bajo influencia soviética durante la segunda mitad del siglo XX buscaron por voluntad propia protección. Y muchos lo hicieron a través de la OTAN, solicitando su acceso a la Organización del Atlántico Norte
anatema histórico del Imperio Soviético. Pensad un momento en el contexto en el que nos encontramos. Estamos en la primera mitad de los 90 y Rusia ve como antiguas repúblicas que entre comillas le pertenecían y otros países que habían tenido bajo su dominio en el esquema de la Guerra Fría solicitaban entrar en la organización que agrupaba a las potencias occidentales contra las que lucharon durante 5 décadas. Era extremadamente delicado. Ante este escenario, la OTAN debía aprovechar la oportunidad, pero tratando el asunto con mucho cuidado. Y para ello necesitaba un hombre que liderara el proceso con diplomacia y mucha mano izquierda. Escogieron, como habréis adivinado, a Javier Solana, por entonces ministro de Exteriores del gobierno español. El 5 de diciembre de 1995, con 55 años, Javier Solana era elegido secretario general de la OTAN. Pero su nombramiento no fue fácil. Su liderazgo pacifista como estudiante en Estados Unidos, su sintonía con Cuba cuando fue ministro de Exteriores y el hecho de pertenecer a un país, España, que tenía tensiones territoriales con Reino Unido por Gibraltar, dificultaron su nombramiento. Pero Javier Solana contaba, eso sí, con el apoyo incuestionable de la administración Clinton, y fue este apoyo lo que le valió finalmente el acceso al puesto y el encargo de liderar la integración de los antiguos países comunistas a la OTAN. Todo empezó en 1989, con la caída del muro de Berlín y la consecutiva absorción de la República Democrática Alemana por parte de la República Federal Alemana. De forma automática supuso la primera ampliación de la OTAN, pues la Alemania Oriental no solo no era un miembro previo, además formaba parte del bloque del Pacto de Varsovia, su histórico rival. Como podéis imaginar, aceptar una Alemania reunificada en la OTAN implicaba grandes tensiones con la entonces Unión Soviética. Pero no eran las únicas. Hungría, la República Checa, Polonia y Rumanía también pidieron a principios de los 90 su admisión en la OTAN. La situación era compleja. Exigía liderar una integración sin generar grandes enfrentamientos con Rusia. Antes de entrar en detalle, es importante un apunte. No todo el mundo podía entrar en la OTAN. Los candidatos debían cumplir todos los términos del tratado, en especial el artículo 5, que requería tener suficientes fuerzas para defender a todos sus miembros. Además, se exigía el consentimiento unánime de todos los miembros de la OTAN para admitir a nuevos estados. Veamos ahora cómo funciona a nivel organizativo la OTAN, a través de este organigrama que Javier Solana nos explica a grandes rasgos. La OTAN se organiza a través de 3 grandes bloques. El Consejo del Atlántico Norte, que puede reunirse a nivel de jefes de gobierno, ministros de Relaciones Exteriores, ministros de Defensa y los embajadores permanentes. El secretario general, que preside a todos los niveles el Consejo del Atlántico Norte y su equipo. Y el Comité Militar, que asesora al Consejo y al secretario general sobre cuestiones militares y que está presidido por un general europeo de 4 estrellas. Os invito a seguirnos en la próxima sesión, donde veremos juntos cómo Javier Solana lidió con Rusia para que los países del este ingresaran en la OTAN. Hasta ahora. Una vez situada la estructura, volvamos al mandato de Javier Solana como secretario general de la OTAN y a los retos a los que se enfrentó. Por un lado, el diálogo con Rusia y por otro, la expansión de la OTAN, 2 procesos separados pero íntimamente ligados. Los recelos entre Rusia y la OTAN eran notables, pero en 1995, cuando Solana accedió al cargo, tampoco puede decirse que las relaciones fueran nefastas. En 1991, Rusia se había unido al Consejo de Cooperación del Atlántico Norte, una especie de foro de debate para los países que habían sido repúblicas soviéticas. Y 3 años más tarde se unió a la Asociación para la Paz, un programa de la OTAN destinado a estrechar las relaciones con los miembros de los países del este. En este escenario, Solana tenía que establecer nuevas relaciones con Rusia, al tiempo que acordaba la ampliación hacia países que habían sido parte del Pacto de Varsovia. Las negociaciones con Rusia se llevaron a cabo en paralelo a la primera ampliación de la alianza
A mi juicio, hacerlo de otra manera habría sido un error. Se llegó al consenso dentro de la alianza de que era la mejor forma de proceder y nos pusimos a ello. El resultado de esta negociación es el acta fundacional entre la OTAN y Rusia. Insistiré una vez más sobre el contexto. Pensad que en una expansión de la OTAN, que incluyera las nuevas democracias surgidas de la caída del muro de Berlín, extendería las fronteras de la alianza dentro de lo que había sido el espacio de influencia soviético. Eso era un asunto muy delicado para Rusia, que veía como sus aliados hacían cola para entrar en la organización que había sido su enemigo declarado durante décadas. No solo eso, Rusia también había perdido su posición dominante en otra organización internacional, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, que había sido el canal internacional de seguridad preferido por la Unión Soviética, pues los votos de ambos bloques estaban equilibrados. Cuando la URSS cayó, Rusia perdió muchos votos debido a que los satélites del bloque soviético se unieron a la esfera de influencia occidental. Era un momento muy delicado para Rusia, que estaba replegándose como perdedor de la Guerra Fría. Aún así, Solana creyó que era importante llegar a un acuerdo con Rusia. La idea inicial consistía en firmar un acuerdo con Rusia cuando la OTAN se hubiera ampliado. A la dificultad evidente de la posición rusa, inicialmente inamovible, se añadía otra complicación: el negociador. Era Primakov, entonces ministro de Exterior de Yeltsin, y no aceptada a la OTAN como interlocutor. Quería negociar directamente con los americanos. Me llevaba bien con Primakov, pero siempre me decía, yo represento un Estado, la Federación Rusa, y quiero negociar con otro Estado. No quiero negociar con el secretario general de la OTAN, que no puede prometer nada. No tengo nada contra él, pero quiero negociar con un Estado capaz de mantener sus promesas. El hecho de que Rusia negociara directamente con Estados Unidos era inaceptable para todos los europeos. Estados Unidos tampoco estaba dispuesta a negociar bilateralmente porque significaba deslegitimar a la OTAN. Clinton no estaba por la labor porque implicaba seguir con las dinámicas de Guerra Fría, y los americanos insistieron en que el negociador debía ser Solana y no los Estados Unidos. Finalmente tuve un encuentro con Primakov en la embajada rusa de Viena y le dije, lo que importa es que la alianza, los Estados Unidos y Rusia lleguen a un acuerdo. Pero tenéis que entender que ese acuerdo no puede conseguirse solo entre vosotros, Rusia y los Estados Unidos. Se trataba de distinguir bien entre las personas y los temas a discutir. Había que entender los intereses respectivos, y después de este primer encuentro, Primakov aceptó a Solana como negociador. Hasta aquí vemos como el secretario general de la OTAN, Javier Solana, es capaz de sentarse a negociar con el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Para ello hizo falta que asegurara el apoyo del Estado miembro más poderoso, Estados Unidos, que se negaba a negociar directamente con Rusia. Además, él mismo insiste en su intento de negociar con Primakov, separando emociones de intereses. Se olvida de que Primakov lo rechaza en primera instancia y se centra en poder sentarse a negociar con él. ¿Qué países podrían entrar al regazo de la OTAN después de la caída del muro? Polonia, Hungría, República Checa y Rumanía apuntaban maneras. También querían unirse a otros países, pero estaban verdes para incorporarse, pues no podían garantizar el cumplimiento del artículo 5 del tratado. Francia quería incluir a Rumanía para tener un candidato de la esfera cultural latina, pero no cumplía el requisito de la defensa mutua y era improbable que lo hiciera pronto. Los países europeos sintieron la obligación de aceptar a los otros tres candidatos, en buena medida porque les pesaba haberlos abandonado cuando tuvieron lugar las ocupaciones nazi y soviética. Polonia, Hungría y la República Checa cumplían los requisitos, sus ejércitos estaban democratizados y sus transformaciones políticas y sus procesos socioeconómicos estaban orientados a Occidente. En pocas palabras, las condiciones eran óptimas, solo faltaba seducir a Rusia. Con este escenario de partida arrancaron las negociaciones entre la delegación de la OTAN y la rusa, con Solana y Primakov al frente. Fue en Rusia, enero de 97, en una hermosa dacha, una casa de campo a las afueras de Moscú. Nos lo cuenta Solana de primera mano. Primakov me recibió en su dacha, me dejó hablar primero.
Yo había memorizado un par de frases cordiales en ruso que traducidas podrían ser más o menos iremos tan lejos como acordemos. No tenemos límites siempre que estemos de acuerdo. Después de los discursos de uno y otro y algún que otro brindis, tomamos el postre y Primakov me sugirió que nos fuéramos a dar un paseo fuera de la dacha. Estaba nevando, nos abrigamos bien y estuvimos 2 horas paseando entre la nieve. Me dio algunas claves dejándome ver lo que podían ser sus límites y lo que él esperaba conseguir. Fue muy franco y yo me comporté con él de la misma manera. Fue una conversación utilísima. Primakov me dijo que ya habían aceptado a Alemania reunificada en la alianza, que podrían aceptar a Polonia en la OTAN, pero ninguno de los países que fueron miembros de la Unión Soviética podrían entrar en la alianza. Esa era una línea roja para él. Yo le respondí que no podía aceptar que Rusia pudiera condiciones a una nación soberana unirse a la alianza o cualquier otro grupo militar. Y insistí que el concepto de las zonas de influencia deberíamos superarlo. En esa dacha se cimentaron los principios de la negociación y tras varios meses de conversaciones entre una y otra delegación se firmó el acta fundacional el 27 de mayo de 1997 en París. El texto establecía que las dos partes dejaban de verse como adversarios y ofrecían compromiso político para cooperar y crear una paz duradera e inclusiva en el área euroatlántica. Fue una ceremonia interesantísima y llena de anécdotas divertidas. Se celebró en el Elíseo de París y para la ocasión se usó una mesa redonda para evitar la necesidad de que alguien tuviera que presidirla. Javier Solana, a la vez que crea una relación de confianza con Primakov, crea un espacio para tratar los límites de cada cual y explorar las posibilidades de llegar a un acuerdo. Un tema irreconciliable es la expansión de la OTAN a antiguas repúblicas soviéticas. Ambas partes lo reconocen y visto que la expansión no iba a cubrir antiguas repúblicas soviéticas, deciden no posicionarse sobre este punto. El acta fundacional con Rusia había allanado el camino para que la expansión de la OTAN hacia el este fuera una realidad sin generar un grave conflicto diplomático. Solo quedaba formalizar la expansión y sucedió un mes después, en la Cumbre de Madrid de 1997. Allí se reunieron todos los presidentes y primeros ministros de los miembros de la OTAN para debatir la integración de los 4 candidatos: Hungría, República Checa, Rumanía y Polonia. Solana nos cuenta cómo fueron. Los debates se alargaron mucho, casi demasiado. Francia e Italia querían que Rumanía entrara en la OTAN en la primera ampliación, porque no les gustaba mucho la idea de que solo se unieran los países de la Europa Central. Al final Solana decidió acabar con el debate. Bueno, al final les dije, en 2 minutos voy a hacer una propuesta y será la definitiva. No voy a permitir que haya más debates. Leí la resolución de la cumbre que ya estaba acordada, por lo cual solo se aceptaba la admisión de Hungría, República Checa y Polonia, y en unos minutos concluí, se acepta la propuesta. Esta es la historia que Clinton me recordó con afecto cuando nos volvimos a encontrar. La decisión claramente era arriesgada porque podía generar rechazo de Italia y Francia, pero seguía siendo la mejor decisión posible. Si Solana hubiera presentado 2 opciones, hubiera dividido al grupo. En cambio, si antepones la opción mayoritaria y nadie te contradice, tienes un acuerdo. En una decisión así, el liderazgo exige ver dónde se encuentra el consenso. Solana tuvo que sopesar cuán fuerte era la oposición y las repercusiones de proponer una resolución en su contra. Con su gesto, los que se resistían podían ver que no había nada que pudieran hacer porque el asunto ya se había zanjado y porque Clinton había descartado conversaciones bilaterales. Era el resultado más lógico y el único equilibrio viable. Javier Solana, en este caso, nos muestra varias lecciones.
En cuanto a política internacional, nos enseña cómo los acuerdos simbólicos, en este caso mostrar una deferencia hacia Rusia debilitada y herida, son importantes. De hecho, la siguiente ampliación de 2004 se hizo ninguneando a Rusia y el malestar fue profundo. En cuanto a negociación, Solana nos muestra cómo hay que ser franco en relación a los intereses de uno y creativo para buscar soluciones efectivas, y cómo se deben separar las emociones de los intereses. Finalmente, también nos muestra cómo liderar organismos internacionales creados por múltiples miembros soberanos. Javier Solana busca el apoyo del Estado miembro más poderoso, Estados Unidos, deja las voces discordantes, en este caso Italia y Francia, que señalen sus posiciones no alineadas con la mayoría, pero no da la oportunidad a que la decisión sea binaria ni de confrontación. De hecho, facilitar a los díscolos minoritarios airear su disconformidad le otorga la legitimidad suficiente para cerrar la discusión sin votación a favor de la decisión mayoritaria. Así termina la historia de cómo la OTAN se expandió hacia el este, con estas tres primeras incorporaciones.